lo que queremos representar nosotros en este programita que vamos a hacer en 3 capas es justamente lo que se ve en pantalla. La capa de presentación, la capa de lógica de negocios y la capa de datos. Como vemos aquí, cada capa está representada por un lugar físico, vale decir, una computadora cliente, una computadora servidor de aplicación, un servidor de aplicación y una computadora que se maneja la capa de datos. Esta separación es física y lógica también, o sea, quiere decir que nosotros podemos convivir con este modelo ejecutándose dentro de una misma máquina, si bien no es lo deseable y no es lo que comúnmente se usa, porque justamente lo que buscamos con las 3 capas es lograr esa separación. Este modelo que nosotros tenemos en imagen lo vamos a tratar de llevar a 3 ensamblados distintos. O sea, lo vamos a hacer en .NET con 3 ensamblados distintos. Un ensamblado para la capa de datos, un ensamblado para la capa de negocios y un ensamblado para la capa de presentación. Entonces, ¿qué utilizaremos? Vamos a utilizar una base de datos bien sencilla. Está hecha en Access, tiene 3 tablas, una tabla alumnos y una tabla materias, unidas por una entidad de relación. Acá se guardarán los datos del alumno y acá se guardarán los datos de las materias. Y esta tabla de entidad de relación nos permitirá relacionar las materias con los alumnos, o sea, un alumno inscribirse a varias. Vamos a empezar creando un nuevo proyecto. Vamos a empezar por la capa de datos, la cual va a ser una biblioteca de clases. Elegimos dónde lo vamos a guardar. Seleccionamos acá y le ponemos de nombre Data Access Library, librería de acceso a datos. Vamos a ver en el explorador de soluciones, lo vamos a anclar y vemos que nos creó un proyecto que es del tipo librería de clases y nos trae una clase escrita por defecto. Lo que vamos a hacer es la vamos a eliminar. Vamos a dejarlo vacío. Ahora a esta misma solución vamos a agregar otro proyecto, nuevo proyecto, también librería de clases, que la vamos a guardar en el mismo directorio y va a ser Business Logic Library. Vamos a aceptar. Al igual que en la anterior, nos crea el proyecto acá y nos agrega una clase. La vamos a eliminar. Entonces acá lo que estaríamos logrando es estas dos partes, la lógica y la de datos. Ahora sí vamos a agregar una nueva clase. Vamos a llamar alumnos. Esta clase es la que va a representar a la entidad alumnos. Vamos a agregar otra clase que se llame materias, que va a representar a la entidad materias. Y agregamos otra clase que se va a llamar materias por alumnos. Esta misma estructura la vamos a repetir aquí haciendo lo mismo, agregar nueva clase. Bien, luego de que hemos agregado, ya tenemos la misma estructura repetida en todos lados. Vamos a cerrar todas las ventanas, así nos quede limpio el área de trabajo. ¿Cuáles son las acciones más comunes en un acceso a datos? Agregar, insertar, eliminar y actualizar registros. Nosotros vamos a tratar de reflejar eso en esta clase. Entonces tendríamos un método, por ejemplo, que sea agregar alumno.
tendríamos otro método que sea actualizar alumno y otro método que va a ser eliminar alumno. Después vamos a tener que tener un método para buscar alumno, que esto nos va a retornar un data table, y serían los métodos básicos que necesitaríamos en esta estructura. Bueno, en materias tendríamos que hacer lo mismo, tener un método, agregar materia, modificar materia y así sucesivamente. Lo que buscamos representar con esto es que estos métodos son los métodos principales. Son operaciones que se van a realizar siempre en cualquier sistema que manejemos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Supongamos que vamos a agregar un alumno. Primero, los datos que tiene que recibir el alumno, que son los que están descritos en la base de datos. El ID, el legajo, apellido, nombre y fecha de nacimiento. El ID es la clave principal autonumérica, así que no la tenemos que agregar. Pero sí legajo, apellidos, nombres y fecha de nacimiento. Entonces venimos acá y ponemos apellidos, nombres, legajo, fecha de nacimiento. Todos son del tipo string. Yo lo pongo así, queda un poco más claro. Todos los parámetros son del tipo string, salvo la fecha de nacimiento, que es del tipo date. Entonces, recibiendo estos parámetros, nosotros acá tendremos que hacer una consulta en SQL, que sería igual a insert into alumnos, y acá ponemos estos valores. Alu legajo, alu apellido, alu nombres, alu fecha nacimiento. Para que esto quede más claro lo vamos a ir cortando y concatenando. Vamos a ir cortando y concatenando para todo lo que necesitemos. Y acá ya irán los valores. Vamos, hasta ahora estamos haciendo una consulta de SQL a modo de ejemplo. Y acá vendrá el legajo, que lo tomamos del parámetro legajo. El apellido, que lo tomamos de también el parámetro apellido. Nombres, que lo tomamos del parámetro nombres. Y las fechas en Access se marcan así, en vez de comillas simple, se marcan con numeral. Y la concatenamos con el parámetro
fecha de nacimiento. Vamos a poner saltos de línea para que quede un poquito más claro. Bien, nosotros si ejecutásemos esto, yo me voy a copiar esta función, voy a abrir un proyecto en el Visual Studio. Esto es a modo de ejemplo. Vamos a hacer una pequeña aplicacióncita de consola, como para mostrar cómo quedaría esto. Yo lo voy a llamar al método desde acá, le voy a pasar un apellido, Pérez, nombres, Juan, José, legajo 2332, fecha de nacimiento, vamos a ponerle 01/01 de 1980. Fíjense, si ejecutamos esto, cómo nos queda armada la consulta SQL. Esto lo haría en tiempo de ejecución la aplicación, pero nos quedaría armada esta consulta SQL. Yo voy a venir, voy a marcar esto, lo voy a copiar en el portapapeles, me voy a venir al Access y voy a hacer una consulta SQL. Me voy a la vista SQL y voy a ejecutar esto tal cual está acá. Entonces, para ejecutar, hago clic en ejecutar, me avisa que va a agregar una fila, y si voy a la tabla alumnos, vemos que ya tenemos a Juan José Pérez insertado. Esto es lo que nosotros hacemos manipulando el Access, es lo que haría el sistema automáticamente a través de la capa de datos. O sea que en definitiva lo esencial de la capa de acceso a datos es la consulta SQL que vamos a utilizar. Bien. Obviamente ahora nosotros le tenemos que decir a esta capa que se conecte a una base de datos, que haga un insert, que haga un CL, que haga lo que sea, pero necesitamos indicarle la conexión. Entonces lo primero que debemos hacer es, vamos a por el momento utilizar una constante que le vamos a llamar cadena de conexión, que esto va a traer, nos va a devolver la cadena de conexión para el motor de base de datos Access.